Bienvenidos a esta clase. El objetivo de hoy es entender por qué la sentadilla muchas veces se proyecta hacia adelante. Vamos a identificar los tres errores más comunes y a mostrarte cómo empezar a corregirlos. Ahora, vamos a arreglar tu sentadilla. Pero tenemos que saber que la pelvis es una de las estructuras más importantes de la sentadilla, ¿ok? Funciona como un puente entre la parte superior e inferior del cuerpo, ya que transmite la fuerza de las piernas hacia el torso y al mismo tiempo también estabiliza la columna lumbar. Entonces, si la pelvis no está en una posición favorable, el movimiento completo se va a alterar y un cambio de su inclinación va a afectar la curvatura lumbar, el desplazamiento de la cadera y la trayectoria de la barra. Entonces, es por eso importante entender que la posición de la pelvis no es solo un detalle anatómico, es una pieza clave a nivel biomecánico para mantener la sentadilla estable, eficiente y segura. Y desde aquí es donde todo el movimiento se comienza a organizar. Entonces, la pelvis puede colocarse en tres posiciones principales. Tenemos la retroversión, la anteversión y la posición neutra. En la retroversión, la pelvis se inclina hacia atrás, el pubis se adelanta y la curvatura lumbar se aplana. Esto reduce la capacidad de estabilizar la zona baja de la espalda y si aparece temprano en la sentadilla, obliga al torso a inclinarse hacia adelante. Ahora, en la anteversión la pelvis se inclina hacia adelante en cambio, el pubis desciende y la curvatura lumbar se exagera. Esto como tal genera mayor tensión en toda la zona lumbar y puede limitar la profundidad en la sentadilla si es excesiva. En una posición neutra, la pelvis mantiene un punto medio con una curvatura lumbar fisiológica y esta es la posición más eficiente porque permite que la cadera y el torso trabajen en conjunto, manteniendo la barra estable su trayectoria. Ahora, es importante recordar que la pelvis no es una estructura rígida. Siempre habrá un pequeño movimiento natural durante la bajada y esto es normal, ya que lo que buscamos no es inmovilizarla, sino evitar que vaya a extremos que alteren a la biomecánica y desestabilicen el levantamiento. Y para entenderlo mejor o cómo se comporta nuestra pelvis, no basta con estudiar la teoría. Es fundamental evaluarla durante el movimiento, grabar o tomarnos fotos durante la sentadilla, pero también observar nuestra postura el día a día, ya que muchas veces los patrones o posturas viciosas que repetimos fuera del gimnasio se reflejan dentro del levantamiento. Ahora, en lo personal me gusta dividir en dos fases el movimiento de la sentadilla. En caso de que tu problema sea que te vayas hacia adelante, ojo, en la fase 1 vamos a sostener el peso. Como podemos ver, he trazado una línea roja que va hacia abajo, que es un vector de fuerza, es decir, que en la fase 1 debemos centrarnos en sostener el peso con una postura neutra, de preferencia con la que siempre iniciamos la sentadilla. En este caso tenemos una foto aquí de mi alumno donde tiene el tronco ligeramente inclinado, tiene la cadera neutra y las piernas están totalmente extendidas y de esa manera se mantiene bastante estable. Luego, en la fase 2, a la hora de descender o iniciar el movimiento, debemos asegurarnos que nuestra cadera en estado neutro aprenda a desplazarse hacia atrás mientras nos dejamos caer. Como podemos ver, tenemos dos flechas y este es el patrón que vamos a seguir. La primera flecha se desplaza hacia atrás y la segunda hacia abajo. Es decir, como mencioné, tenemos que aprender a que nuestra cadera se desplace hacia atrás primero y bajar durante el movimiento. ¿Ok? Y esto va a provocar que el peso recaiga sobre la mitad de nuestros pies y podamos empujar mejor con el talón. Ahora, para realizar este cambio de que la cadera comience a desplazarse hacia atrás, debemos utilizar variantes para implementar esto, ya que el desplazamiento de la cadera en sinergia con el resto del cuerpo necesita de un periodo específico para consolidarse como patrón motor. Ahora, el stance en la sentadilla no tiene una receta única como tal. Un stance cerrado no es malo en sí mismo. Hay atletas que lo usan con eficiencia y logran sentadillas muy sólidas, la verdad. Sin embargo, en este punto es fundamental entender dos cosas. Primero, que la cadera debe poder desplazarse hacia atrás, como les comenté anteriormente, ¿ok? Y segundo, debe abrirse lo suficiente en abducción para que el fémur tenga espacio dentro del acetábulo. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros llegar a la profundidad, nuestras rodillas deben ser capaces de abrirse. Por eso, más que hablar de un stand cerrado o abierto como algo bueno o malo, lo que realmente importa es si esa base permite que la cadera haga estas dos funciones, ir hacia atrás y abrirse para generar espacio. Y esa combinación es la que da estabilidad y fuerza en todo el rango. Para identificar nuestro stance ideal no basta con probar al azar. Existen tests que nos pueden ayudar a evaluar de forma práctica. El primero es el Overhead Squat Test, donde aquí podemos observar limitaciones del tobillo, cadera o incluso con todo el torso al realizar una sentadilla con los brazos levantados o extendidos. Dependiendo de cómo se mueva tu cuerpo, sabremos qué ajustes vamos a utilizar como base. Luego tenemos el Hip Score Test, donde nos permite explorar la movilidad de la cadera, viendo en qué ángulo se siente más libre y en cuáles se bloquea.
Esto es clave para entender por qué algunos atletas se sienten más cómodos con estar cerrado y otros necesitan abrir más los pies. Con estos dos tests tenemos información objetiva para adaptar la base de la sentadilla a la estructura individual de cada persona. Ahora, vamos con los pies. Los pies son la base de toda la sentadilla. Cada vez que bajamos con la barra, estamos proyectando nuestro centro de gravedad dentro de una base de sustentación, y esa base está formada por el área que cubre nuestros pies en el suelo. La proyección ideal de la carga debe caer dentro de esta base, y si se desplaza hacia adelante o hacia atrás, el equilibrio se pierde y aparecen compensaciones en la cadera y el tronco. Por eso, antes de analizar la pelvis o el torso, lo primero que debemos evaluar o observar es cómo se comportan los pies en el movimiento, ya que son el cimiento que sostiene absolutamente todo. Ahora, un detalle clave es que los talones no se levanten durante la sentadilla. Y cuando esto ocurre, el centro de gravedad se adelanta y la barra se proyecta fuera de la base. Esto de aquí, ¿verdad? Esta es la base imaginaria que se traza nuestros pies. Entonces, aquí entra en juego tanto la apertura de piernas como el desplazamiento de la cadera. Si el stance es demasiado cerrado, o la cadera no se abre lo suficiente, o la cadera no se desplaza hacia atrás, los talones tienen más tendencia a despegarse. Este es un proceso paso a paso. Primero debemos asegurarnos la base de los pies y luego damos espacio a la cadera y de ahí recién podemos hablar del control del tronco. Todo parte del contacto estable con el suelo, que es nuestra base, ¿verdad? Ahora, ya vimos que los pies son la base de nuestra sentadilla, pero no basta con que estén apoyados. Necesitamos saber si realmente son estables bajo la carga. Ahora, he agregado aquí dos tests bastante buenos y sencillos, donde el primero es el Single Leg Balance Test, es la forma más sencilla de evaluarlo. Simplemente pedimos al atleta que mantenga el equilibrio sobre el pie durante 30 segundos y aquí se puede observar si el talón se despega, si los dedos se levantan o si el arco medial se colapsa. Y estos detalles ya nos hablan bastante del control de la base. Luego tenemos el Step Down Test, donde el atleta baja lentamente desde un cajón apoyado en un solo pie. Este test es más exigente porque evalúa no solo la estabilidad del pie, sino también de cómo responde la rodilla y nuestras caderas. Ambos son tests con herramientas rápidas y prácticas para entender si el pie sostiene la sentadilla o si por el contrario está siendo el punto débil que arrastra el resto del movimiento. Ahora, estos tres puntos, la pelvis, el stance y la base de los pies, son lo que más determinan si tu sentadilla es estable o se va hacia adelante. Y corregirlos no es cuestión de suerte, es cuestión de método y de programación. Por eso he aperturado una oferta especial de asesorías personalizadas en Powerlifting para los primeros 5 que me contacten. Si quieres dejar de repetir los mismos errores y empezar a construir un proceso sólido, escríbeme y lo conversamos, porque este es el mejor momento para dar el siguiente paso.